Control en cascada para un intercambiador de calor de tubos y coraza. Para la materia de control de procesos 2, el equipo está conformado por Ángeles Campuzano Félix, Benito Martínez Juan Alberto, Carmona Hernández Alan Enrique, Palomara Sánchez Luis Alberto, Solís Chávez Zulema y Mauricio Abrigo Velázquez. Descripción del proceso productivo. Un intercambiador de calor está diseñado para modificar la temperatura de un fluido dependiendo de los requerimientos del sistema. Esta transferencia de calor se realiza a través de unas placas metálicas o unos tubos en este caso, que favorecen el intercambio entre fluidos sin que estos lleguen a mezclarse. En un intercambiador de calor participan básicamente dos corrientes de proceso. Una ya sea la corriente original de proceso, que viene caliente en sí dentro de las máquinas por las que pasa, y la otra es el medio enfriante que nos va a ayudar a transferir el calor que tiene el medio enfriante al líquido de proceso. Esto a través de unas paredes metálicas de los tubos que conforman el equipo. Las partes de un intercambiador de calor son los tubos internos por los que va a pasar el fluido de proceso, la coraza, que es la que va a proteger al mismo fluido de proceso y al fluido refrigerante, la entrada y salida del flujo de proceso, los extremos de los cabezales y la entrada y salida del refrigerante. Descripción de la problemática. En muchas plantas industriales, especialmente en las que usan fluidos de proceso que recirculan, se genera mucho calor durante el proceso por el paso del fluido de la maquinaria, que por sí misma tiende a tener una temperatura mayor por su uso, por la fricción que genera al pasar por los tubos. Este exceso de calor puede afectar negativamente al rendimiento del proceso y de otros equipos, lo que lleva a una disminución de la eficiencia y posiblemente a los daños de los mismos equipos. Puede afectar en la viscosidad del fluido de proceso y puede afectar también al mismo proceso por su naturaleza. Propuesta de soluciones. A continuación podemos ver el diagrama de tubería e instrumentación, en el cual tendremos dos recipientes. Uno será para el fluido de proceso del agua caliente y el otro será para el fluido refrigerante. Para el fluido de proceso contamos con una bomba sumergible, la cual está alimentada a 127 volts y el cual mandará el fluido de proceso hacia el intercambiador de calor, que tendrá la misma retroalimentación hacia su salida. Para el fluido refrigerante ocupamos una bomba externa, la cual tendrá la medición dentro de la tubería. Tendrá un sensor de flujo, el cual tendrá un transmisor, un controlador de flujo y el acondicionamiento de señal de corriente a potencia, para tener como actuador la bomba. Este mismo mandará la señal hacia el controlador de temperatura, que es nuestro lazo externo, y el cual mandará toda la señal hacia un HMI. La solución simple sería el lazo simple retroalimentado de control de temperatura, en el cual tenemos un set point que manda la señal hacia el controlador indicador de temperatura, el cual controlará el sistema y tendrá la retroalimentación mediante un transmisor indicador de temperatura. Para el mejoramiento del sistema tendremos un lazo de control interno de flujo y un lazo de control externo de temperatura. Se le mandará un set point hacia el controlador de temperatura. Este mismo mandará una señal hacia el controlador de flujo y mandará la señal hacia el acondicionador de la señal. Este nos ayudará a tener en el actuador de la bomba, el cual tendrá una retroalimentación de flujo mediante el transmisor. En el caso del actuador será el mismo intercambiador para el lazo externo, el cual tendremos un transmisor de temperatura para la retroalimentación. Para el prototipo se utilizaron dos salas Peltier, las cuales están hechas de dos materiales conductores de calor, a través de las cuales, cuando fluye una corriente, una parte del elemento emite una alta temperatura, mientras que la otra realiza una reacción de bajar la temperatura. Para la temperatura de estas celdas se utiliza un sistema de refrigeración junto con los radiadores y los ventiladores. Los fluidos de proceso utilizan resistencias para calentar el fluido, simulando el fluido de proceso que tiende a aumentar la temperatura. En su interior del tubo tenemos los tubos del fluido de proceso, los cuales mandarán a su entrada y a su salida.
y el interior del tubo se llenará de un fluido de refrigeración. A continuación, se explicará el desarrollo del proceso de modelado, el cual se hizo a partir de curva de respuesta mediante una entrada de escalón unitario. Ahora podemos observar la curva que se obtuvo mediante una prueba experimental, donde la entrada del agua caliente era de 30 grados centígrados y la del refrigerante era de aproximadamente 10 grados centígrados. Se puede observar que aparte de 30 grados centígrados y finalmente se estabiliza la temperatura en 27, ya que pierde temperatura. Es entonces que podemos hacer una semejanza con la curva que se muestra abajo, la cual simplemente está invertida, donde podemos observar un tiempo de asentamiento de 6.4 segundos, además de un tiempo de crecimiento exponencial de 49.2 segundos. Esto habiendo trazado la recta tangente a la curva. Y bueno, podemos observar que en el estable se encuentra en 27 grados centígrados. Es ahí donde se mantendrá. La curva obtenida obedece al comportamiento de un sistema de grado superior, donde podemos observar en la imagen de la izquierda que conforme va aumentando la inclinación de la curva, pues va aumentando también el grado del polinomio. Es entonces que se procede a obtener el grado al cual pertenece. Para esto se debe utilizar el tiempo de asentamiento y el tiempo de crecimiento exponencial obtenidos anteriormente. Entonces, con la tabla que se encuentra al centro, podemos primero determinar que el tiempo de crecimiento exponencial entre el tiempo de asentamiento corresponde aproximadamente a 7, lo cual nos indica una cercanía mayor con un grado de polinomio 2. Entonces lo establecemos de esa manera. Ahora, para obtener la variable tau, pues requerimos despejar a dicha variable de la columna que se encuentra al centro de la tabla, donde TCE entre 2.72 será igual al valor de tau, el cual es de 18.08. Por lo tanto, tenemos un polinomio de grado 2 y queda de la forma como se observa a la derecha, con un numerador de 27 y un denominador de 18.08s más 1, y esto elevado al cuadrado, ya que al final el grado del polinomio va a ser 2. Llevando la función de transferencia que describe el sistema al entorno de Simulink, obtenemos el sistema equivalente que se observa a la izquierda, donde al final, pues como es de grado superior, se puede dividir en dos subsistemas de grado 1, que son los bloques que se encuentran al centro. Al estar el numerador o el valor en el estable elevados al cuadrado, pues realmente este ya no obedece al comportamiento que tiene el sistema en la realidad. Por lo tanto, es necesario introducir una ganancia que reduzca ese valor en el estable para que sea similar al que tenemos en la realidad. Como se puede observar en la curva de la derecha, pues ya se obtiene una inclinación en el tiempo transitorio similar a la original y se establece finalmente en un valor de 27. A continuación se propone un sistema de control tipo cascada a lazo cerrado, donde en el lazo interno podemos observar un controlador de tipo PID, y como planta de dicho lazo tenemos el modelo que describe el comportamiento de un motor de corriente directa, ya que de este tipo es la bomba que servirá para todo el sistema y que bombea el refrigerante. Y en el lazo externo podemos observar también un controlador de tipo PID, una referencia que es de tipo escalón con un set point de 30, además del modelo obtenido anteriormente de dos subsistemas de orden 1 y con la ganancia que logra que se establezca en el valor que requeríamos, que era de 27, y pues finalmente una monitorización de la respuesta, la cual se encuentra del lado derecho. Y bueno, logramos observar
que aunque tiene sobretiros demasiado importantes, pero pues finalmente consigue establecer la temperatura en el valor que deseamos. La siguiente configuración propuesta es un lazo simple retroalimentado, el cual cuenta con un controlador de tipo PID simple. Y bueno, el modelo que describe nuestro sistema de grado 2. Y la misma entrada de tipo escalón con set point de 30. Y la monitorización, la cual podemos encontrar a la derecha. Y bueno, podemos observar que de igual manera se establece en el valor del set point con menos sobretiro y pues de manera más rápida. Para verificar el desempeño de ambos esquemas de control y realizar una comparación objetiva, pues tenemos dos índices de desempeño, los cuales obedecen al error promedio y a las acciones totales de control. Y bueno, para el esquema de control en cascada podemos observar un error promedio de 2.7193 y acciones de control totales de 4.2347 por 10 a la 5. Para el esquema PID podemos encontrar error promedio de 1.5455 en error y acciones totales de control de 2.9537 por 10 a la 5. Con esto podemos determinar que en el entorno de simulación el controlador PID tiene mejor desempeño tanto en error promedio como en las acciones totales de control, lo cual se traduce en que en el tiempo arrastra menos error y que además es menos agresivo con la planta, con el actuador. Bueno, también se monitorea las acciones totales de control que se le aplican a la bomba, donde vemos que son aproximadamente las mismas que encontramos en el esquema de cascada. Sin embargo, también es posible destacar que ya en el prototipo físico este comportamiento no fue así, ya que al meter un controlador de tipo PID manualmente, pues el desempeño fue realmente menor y se alcanzó con menos eficacia el punto de consigna, además de que pues era posible percatarse de que el actuador estaba siendo forzado. En cambio, con el esquema de control en cascada, pues el actuador era menos forzado, además de que el error era menor. A continuación hablaremos del funcionamiento. Comenzaremos pulsando iniciar sobre la pantalla y después pulsaremos visualizar. Se nos mostrarán en la pantalla dos de nuestras variables, las cuales son temperatura y flujo. La temperatura se puede observar que está en la temperatura actual, la temperatura ambiente, y el flujo se encuentra en 0 litros por minuto, ya que actualmente se encuentra apagada la bomba. Después nos iremos al menú y al modo automático, en donde, como se puede observar, se ajustará el set point. Moveremos la barra hasta que nos aparezca en pantalla. En este caso se puede observar que ya apareció el set point de 24, ya que tarda un poco en hacer comunicación. Después nos iremos al apartado de la sintonización, en donde ajustaremos las ganancias primero del lazo interno, las movemos hasta que logre reconocerlas y posteriormente haremos lo mismo pero para las ganancias del lazo externo. Como se comentaba, esto tarda un poco ya que al ser comunicación serial entre los controladores, tarda más o cuesta un poco más de trabajo que se reconozca el valor que se le está dando. Una vez ajustadas y ya reconocidas las ganancias, observamos que nos da un valor en el PID. Ajustaremos nuevamente el set point ya que como se busca enfriar el agua, el set point que se estaba utilizando es demasiado alto, por lo tanto la acción de control no es suficiente para accionar la bomba. Al irlo moviendo se observa cómo el valor del PID va cambiando dependiendo de cómo se ajuste. Si el set point es más bajo, el valor de PID, o sea la acción de control, es más alta cada vez.